En 1521, Hernán Cortés entró en México, dando paso a la creación del Virreinato de Nueva España. Desde entonces y hasta su independencia en 1821, el intercambio cultural entre los dos territorios fue tan enorme que perdura hasta hoy en día en los diferentes ámbitos que rigen nuestra sociedad. Tales temas son tan amplios que por ello nos enfocaremos en la arquitectura, el cómo era previa a la invasión y posterior a esta. Hacia finales del siglo XV y antes de colonizar América Hispana, con la arquitectura colonial y barroca, en España se experimentó con la arquitectura renacentista. La arquitectura del Renacimiento estuvo bastante relacionada con una visión del mundo durante ese periodo sostenida en dos pilares esenciales, el clasismo y el humanismo. Se pueden analizar las siguientes características generales. La búsqueda del ideal clásico. A través del clasismo, buscaban aplicar en la realidad material cotidiana aquello que consideraban que pertenecía a un mundo más idílico que real. La arquitectura intentó concretar conceptos clásicos como la belleza, sugiriendo así la teorización y la ordenación del movimiento, fundamentado en la arquitectura clásica griega y romana. Visión profana sobre temas religiosos. Los valores clásicos, desde el punto de vista del cristianismo, fueron de enorme influencia en este periodo. Influencia de la naturaleza. La naturaleza era vista como la creación suprema de la obra de Dios y el elemento más próximo a la perfección. Antropocentrismo y humanismo. El hombre se analiza en vez de ser creado a imagen y semejanza de Dios como medida y referencia del universo. Los arquitectos de la época, en colaboración con criollos e indígenas, comenzaron a levantar edificios de diferentes formas. Los estilos más empleados fueron el barroco y el renacimiento italiano, combinado con elementos indigenistas. Partiendo de ahí, surgió la arquitectura colonial o hispanoamericana. Cabe destacar que la característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas complejas compuestas de motivos que se intersecaban unos con otros. La arquitectura y estilo colonial en México. La época colonial comprende desde el descubrimiento del continente americano en 1542 hasta la independencia de México, a principios del siglo XIX. La arquitectura mexicana de esa época se enfocaba principalmente en edificios religiosos católicos, debido a la necesidad de los españoles de evangelizar la llamada Nueva España. En general, las nuevas ciudades fundadas eran edificadas bajo el mandato de los reyes españoles y con sus propios cañones, sin tomar mucho en cuenta ni respetar las características del lugar. Algunos ejemplos de lo ya mencionado con anterioridad son Convento de Yuriria, Guanajuato, también conocido como el exconvento de San Agustín, construido por los agustinos en 1550. Hacienda Cortés, ubicada en Morelos, Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera. Es actualmente un hotel, pero fue propiedad de Hernán Cortés en 1529 y fue el punto central de desarrollo del cultivo de la caña y la producción de azúcar en la región. Convento de Tecali en Puebla, Hacienda de la Luz, Estado de México, Basílica de Ocotlán. Arquitectura de las iglesias, Estado de México. La arquitectura colonial en el Estado de México está representada por la iglesia de Chalco, el convento agustino de estilo plateresco, fundado durante el siglo XVI en Acolmán, y una capilla abierta en Marinalco. Estado de Oaxaca. En este estado, la referencia esencial de la arquitectura colonial es las portadas de los edificios heredados de esta misma. Tlaxiaco. El convento de Nuestra Señora de la Asunción se edificó en 1548 y parece ser el más antiguo. Fue construido gracias al empeño de Fray Gonzalo Lucero, uno de los grandes evangelizadores de esa zona. Santiago Cuilapan, fundado en 1550, constituye uno de los mayores conjuntos de Oaxaca. Comprende una basílica y un templo, que no quedó del todo terminado. Conclusiones. Nosotros hemos determinado que la conquista española
ha influido de manera elemental en las construcciones que se han llevado a cabo en el transcurso del tiempo, dejándonos la clara evidencia del cómo los españoles cambiaron la forma de pensar de nuestros ancestros, de forma tan radical, creando así nuevas edificaciones con distintos temas para expresar, como el clasismo, el humanismo, el arte barroco, entre otras cuestiones.